De escatología bíblica. Quiero decirles que este tema, si bien es cierto, es una de esas doctrinas importantísimas, tenemos que partir del hecho de que el conocer o el intentar entender esa parte bíblica de lo que es los sucesos finales, porque eso significa escatología, ¿no? El estudio de los sucesos finales. Poder aprender o entender de alguna manera e ir avanzando en esto no es una cosa que vaya más allá del hecho mismo de que lo que es importante, realmente importante para un creyente, para un cristiano, es su salvación. Esa es la premisa con... entonces tenemos que tener esa claridad. Ahora, ¿qué es lo que yo les voy a enseñar de escatología? Yo se los decía el domingo pasado, el martes pasado. Es que yo les voy a enseñar algunas pautas bíblicas, porque son temas demasiado extensos. Yo voy a tomar algunas pautas bíblicas para que ustedes tengan una ubicación, de alguna manera, de todos esos sucesos descritos en la Biblia respecto a qué es lo que está profetizado y significa por suceder. Les hablaba de que Dios en ningún momento está interesado en que nosotros conozcamos nuestro futuro. Si fuera así, pues habría sido muy claro en ese sentido en la Biblia. Pero Dios no está. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos por fe. Y el vivir por fe es dar pasos al vacío. Eso es fe, dar pasos al vacío. Si Dios estuviera interesado en que yo supiera cómo me va a ir mañana, ¿para qué confiar en Él? ¿Verdad? De ahí que cuando alguien habla en el nombre de Dios a una persona, está pervirtiendo las verdades bíblicas. El mismo apóstol Pedro dijo, la palabra profética no es de interpretación privada. Cuando está diciendo no es exclusiva y no es que Dios te dice así. Cosa diferente es el don profético que puede surgir para darle a una persona un direccionamiento específico respecto a la obra del rey. Eso es diferente. Eso es diferente, y como predicadores, como pastores, muchas veces nosotros tenemos, no es una vaina rara y una visión, que no, es una expresión del Espíritu que el Señor nos dice, oiga, ahí hay una mujer que debe vivir por fe y predicar toda su vida el Evangelio. Prepárese en lo que sea, pero el llamado es, viva por fe y predique el Evangelio. Eso es algo que primero, estoy seguro, nace del corazón de una persona y Dios confirma a través de la persona. Pero la palabra profética viene para el direccionamiento de la iglesia para el cumplimiento de la obra del reino. ¿Qué dijo Pedro? Hacéis bien en prestar atención a la palabra profética. Es eso. Entonces, de ahí, mis amados, yo tengo reservas muy fuertes respecto al profeta de hoy. ¿Existe el llamado profético? Sí. De acuerdo, hoy en la gracia hay un llamado profético, hay un don profético, pero no es el mismo del Antiguo Testamento, donde el Espíritu Santo venía sobre una persona específica y le daba una palabra específica para un propósito específico. Ahora, nosotros tenemos la palabra profética más segura. ¿Y qué es lo que debemos hacer? Prestarle atención a esa palabra. ¿Y esto para quién es? Para todos. ¿A través de qué? Efesios capítulo 4. A través de lo que Dios dispuso para perfeccionar a los santos, a fin de que los santos hagan la obra del ministerio, el crecimiento del cuerpo de Cristo. Entonces, tenemos que tener claro esa parte. Ahora,
Dentro de dentro de este propósito de enseñarles escatología bíblica, vamos a encontrar discusiones teológicas bastante fuertes. O sea, hay posiciones teológicas, hay posiciones interpretativas de muchos teólogos en áreas como el arrebatamiento, el milenio. Hay personas que son premileniales, hay personas que son amileniales. ¿Qué significa? Que creen que el milenio es una manifestación, pero no va a ser un suceso. Ya, esto es un tema bien largo cuando yo les intenté darle esa enseñanza para ver esas posiciones. ¿Y cuál es la posición que yo tendría como pastor para comunicársela? Lo mismo que la posición respecto, por ejemplo, al arrebatamiento, ¿sí? Que son sucesos que están por venir. Vuelvo y digo, el estudiar esta materia de escatología bíblica nos va a enseñar de alguna manera cosas escritas en la Biblia, no ideas personales. Pueden ser interpretaciones y personales, pero son bíblicas, y ustedes podrán tener herramientas para en algún caso, en algún momento, si deciden profundizar en algún tema, hacer algún estudio y todo, de pronto tomar una posición de esas. Digo esto mismo, lo importante es que tengamos certeza hoy de nuestra salvación, por gracia, a través de la fe. Esa es la parte esencial. Por tanto, puede haber circunstancias, momentos, situaciones en los cuales nosotros estemos discrepando, aún entre nosotros mismos puede ser, no para discutir, porque Pablo lo dijo claro, que no entremos en discusiones por la palabra, sino para asumir posiciones personales de pronto, sin romper la unidad. Lo que rompe la unidad, ya eso está fuera del propósito. Hoy, ¿de qué quiero hablarles? Hoy quiero comenzar hablándoles de algo que es muy común oírlo y lo hablamos mucho todos los cristianos. Vamos a hablar del reino. Vamos a hablar hoy del reino. Creería, no estoy seguro si pueda, pero creo que no voy a poderles enseñar porque hay muchísimo texto bíblico y quiero dejar sentados por lo menos dos principios respecto a lo que es el reino. ¿Por qué? Porque esto es presente, pero también es futuro. Y hay una cosa que toca hacer claridad respecto a esto. El reino nos lleva a nosotros a asumir algo. No sé ustedes qué idea tienen en su mente cuando se les habla de reino, pero es muy probable que la primera idea, por causa pues, de lo que sabemos en nuestra experiencia personal, el reino, muy probablemente lo asumimos como la monarquía de la reina Isabel de Inglaterra. Entonces, pensamos en un reino, ¿y qué pensamos? Pensamos en un territorio y pensamos en un monarca, ¿cierto? Tal vez esa es la primera idea que nos llega cuando hablamos de reino. ¿Qué pasa en la Biblia? En la Biblia hay un sentido muy específico que el reino nunca enfatiza un territorio. Ya les voy a explicar por qué. El reino no enfatiza un territorio. El reino enfatiza una autoridad. Y cuando nosotros comenzamos a entender esta parte, se nos va a hacer mucho más fácil comprender realmente qué es el reino y nuestra participación real o no en ese reino. Entonces, el pensar que el reino para nosotros como creyentes está basado en la autoridad absoluta y total de un Dios que es soberano, de un Dios que es omnipotente, omnisciente, y que es todo lo puede. Es lo que nos lleva a nosotros de una u otra manera a por lo menos tener una visión y una claridad de cómo podemos y debemos participar nosotros en ello. Vamos a Lucas, primero que todo,
leemos Lucas, capítulo 18, y leemos los versículos 24 y 25. Lucas 18. Al ver Jesús que se había... Lucas 10. Al ver Jesús que se había entristecido mucho, dijo: cuán difícilmente entrarán en el reino de Dios los que tienen riquezas, porque es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Que definitivamente hay condiciones. En este caso, pues habla de un hombre rico que no quiso, del joven de ese rico que no quiso dejar sus posesiones cuando él le dice: vende todo, dáselo a los pobres, ven y sígueme. Y se entristeció mucho por causa de sus riquezas. Y ahí es donde dice: hay cosas que van a impedir el acceso al reino. Hay cosas que van a impedir. Lo que significa es que al reino de Dios no entra cualquiera. Aun cuando está dispuesto para todos, y lo podemos ver lo podemos ver en segunda de Pedro 3, que el reino está dispuesto para todos. Miren lo que dice acá. Segunda de Pedro capítulo 3, versículo 9. Dice: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Por tanto, no estamos hablando de un impedimento selectivo por capricho, por algún tipo de característica especial. Solo está diciendo el Señor que el propósito es que todos procedan al arrepentimiento. Nos lleva entonces a pensar que una cosa indispensable para ser partícipe del reino, pues es el arrepentimiento. ¿Sí? Es el arrepentimiento. Pero ¿qué pasa cuando yo me arrepiento de algo? ¿Qué pasa? Hice algo malo y me arrepiento. Ay, no, qué pena, no, la embarré, tome, le pago el daño. Pues realmente, pues qué bonita actitud. Pero en lo personal no pasa nada. O en lo espiritual, perdón. En lo espiritual no pasa nada. Porque es necesario otro ingrediente, que es la fe. Dos ingredientes importantísimos para entrar al reino, ya lo vamos ahorita a ver, se los estoy adelantando. Uno, arrepentimiento, y otro, fe. Y ya lo vamos a ver un poquito más ampliamente ahorita. Ahora, no todos, por tanto, cuando hablamos de que el reino tiene que ver con la autoridad real del Dios soberano, nos damos cuenta que no todos reconocen la autoridad de Dios. Y es más, uno se da cuenta que realmente somos muy pocos. Realmente somos muy pocos. Yo siempre he hecho esta evaluación desde que soy cristiano. Oiga, ¿por qué somos tan duros? Tan necios. Lo digo por mi propia experiencia. Para lograr llegar al cristianismo, oiga, qué cosa, qué terquedad, qué dureza. Y yo noté algo, que el Señor nos da mucha oportunidad para que nosotros nos acerquemos a Él. Amén. Pero nos resistimos. Por eso la Biblia nos enseña que muchos son los llamados, mas pocos los escogidos. Y el problema no solo es eso, sino que aún dentro de los llamados hay quienes apostatarán de la fe. Aún dentro de la iglesia cristiana hay quienes no son. Están en la iglesia, se congregan. ¿Sabe? Aún el apóstol Juan, allá en 1 Juan, hablaba del espíritu del anticristo que mora. Mora. No morará, mora en la iglesia.
Y entonces hay personas que dicen, no, yo estoy convencido y a mí pero el fruto habla. Y ahí es donde nosotros podemos empezar o podemos entender un poquito más lo que dice Mateo capítulo 7, versículo 21. En aquel día muchos me dirán, Señor, Señor. 7, 21 y 22 y 23. En aquel día me dirán, Señor, Señor, y yo les diré, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Cómo? Pero en tu nombre echamos fuera de... Oiga, tenían poder en el nombre de Jesús. En tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos. Y dirán, no, nunca os conocí. Entonces uno se da cuenta que hay una cosa que es tremenda. El que nosotros no participemos, estemos creyendo que somos parte del reino y no lo somos. Esa es una parte. De ahí entender este tipo de cosas es supremamente importante. ¿Para qué? Para uno evaluarse. ¿Cuál es mi fruto? ¿Por qué? Porque es el fruto el que habla. Es el fruto. Puedes tener dones, puedes tener un llamado muy bonito, unas actitudes, unas cosas, una participación, un reconocimiento humano muy grande, pero el Señor un día puede decir, no te conozco. Y esto, en el mundo, el mundo no reconoce la autoridad del Señor. En la iglesia hay quienes no reconocen la autoridad del Señor. ¿Por qué? Porque no quieren entender sometimiento, sujeción, amor. Lo que dice la palabra del Señor en el libro de Efesios capítulo 5 versículo 21. Someteos pues en el Señor unos a otros. Sométase toda persona a las autoridades puestas por Dios, porque ninguna autoridad es puesta si no es Dios el creador. Someteos pues a vuestros pastores porque ellos darán cuenta. Y entonces la mayoría, no me parece, a mí no me gusta, yo no opino. Y uno se pone a mirar, ¿cuál es ese espíritu? ¿Cuál es el espíritu? Si el Señor está diciendo que si nosotros no somos capaces de amarnos entre nosotros y obedecer la palabra del Señor, ¿cómo vamos a decir que le amamos a Él? Entonces noten que en el reino hay quienes definitivamente no, se rehusan, los ateos, sectas o gente sectaria, pero gente sectaria aún dentro de la misma iglesia que no reconoce la autoridad soberana de Dios. ¿Por qué a mí esto? ¿Y por qué a este sí? ¿Y por qué entonces no? Y siempre hay el conflicto. ¿Sabe cómo lo llamó el apóstol Pablo? Indignidad para participar de la Santa Cena, por la cual hay muchos debilitados entre vosotros, dice allá en 1 Corintios capítulo 11, versículo 22, creo 27. Dice que hay muchos debilitados, hay muchos enfermos entre vosotros, y hay muchos que se mueren entre vosotros. ¿Por qué? Porque no reconocen la autoridad del rey, porque creen que pueden asumir algún papel. Pero ¿sabe qué dice el Señor en su palabra? No confíes en tu propia opinión. Ten cuidado con tu parecer. ¿Por qué? Porque Él está diciendo, esta es mi opinión, este es mi parecer. ¿Y se acuerdan lo que les estuve enseñando los domingos pasados respecto a la guerra espiritual? ¿Es esto contra esto? ¿O es esto peleando aquí contra lo que pronto tengo acá, o tengo en mi parecer? ¿Qué es eso? Entonces vemos que el reino, que es la autoridad del Señor, requiere que para ser partícipe de ese reino, nos sometamos a la autoridad de ese Señor. Si yo no me someto a esa autoridad, no soy del reino. Y los cristianos debemos hacer un énfasis muy fuerte respecto a este tema. Por eso yo comencé por acá. Tenemos que hacer una revisión personal muy fuerte de esto, porque somos dados a movernos más por emociones, pasiones, deseos, gustos, opiniones, que por obediencia. Ahí es donde el Señor dice, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y ¿qué? ¿Qué está diciendo? No quiero tu opinión, no quiero tu parecer,
solo quiero tu entrega, tu obediencia y aún tu sacrificio. De ahí, mi amado, uno se hace preguntas. ¿Qué sacrificamos de esta carnalidad y de esta humanidad para someternos al Señor? Es una buena pregunta. Ahora, cuando nosotros miramos también este principio que es la autoridad real del Dios soberano, para entender qué reino. ¿Cómo entramos al reino? Y el Señor también bíblicamente lo expresa. Juan, capítulo 3, ahí adelantico. Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es decir, que para entrar en el reino hay que nacer de nuevo. ¿Quiénes participaríamos? Y me incluyo. O participamos en el reino. Aquellos que hemos nacido de nuevo. Aquellos que en convicción personal, no en convicción de mi mamá, en convicción de mi papá o de mis amigos, mi convicción personal me lleva a creer en Cristo Jesús. Ahí es donde viene la parte de la fe. Confesar a Cristo Jesús y vivir para Cristo Jesús. Para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Morir a mí mismo. Morir a mi naturaleza. ¿Para qué? Para que esa naturaleza de Él venga a mí. Aquí está diciéndolo que el que no nazca de nuevo no entra. De ahí, mi amado, que la religión, ¿qué hace? Las religiones normalmente están ofreciendo paquetes. La religión está ofreciendo métodos. La religión está ofreciendo algún tipo de cosa. Haz esto y vas a entrar. Tú tienes que, entonces sube Monserrate de rodillas, entonces sacrifica no sé qué, entonces 9 domingos en el 20 de julio, y aún dentro de la iglesia cristiana, si no estás así, si no vistes así, si no esto, entonces se vuelve algo de hacer. Y entonces la gente, ¿qué hace? Oiga, eso está fácil. Pues yo sigo en mi sinvergüencería, en mi mentalidad de avaricia, de glotonería, de gritar, de pelear, de esto. Pero yo le prendo la velita al santico. Venga, yo pago para que me hagan una misa, para que me hagan un rezo. ¿Sí me entienden? Eso es igual a ir al brujo, ¿no? Venga, en paréntesis, estaba en el Apoima tomando una botella de agüita ahí en un sitio porque estaba haciendo mucho calor y había un radio prendido de una emisora de música. Ahí estaba música. Cuando de pronto sale un tipo hablando allá. La señora María Martínez de no sé qué dónde, usted no puede levantarse porque siempre se arruina y el trabajo no sé qué, eso es porque le están haciendo brujería. Venga hasta aquí y yo le hago la limpia. Oiga, y así hay creyentes o hay personas que dicen ser creyentes que creen que venir a la iglesia, que el pastor le ponga la mano encima y eso es lo que necesita. No, lo que necesitas es creer en Cristo Jesús. Aleluya. Es eso. Si no nacieres de nuevo. Por tanto, ¿qué es lo que lleva a entrar al reino? Uno, que yo tenga convicción de pecado. Que yo sepa que soy pecador. Que yo sepa que yo no tengo oportunidad. Porque mi pecado me condena. Entender que la paga del pecado es muerte. Pero también la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Cómo es la dádiva de Dios? Cree en el Señor Jesucristo tú y serás salvo tú y tu casa. ¿Cómo? Por tu fe, tu casa será impregnada. Pero si no se convierte, se va para el infierno. Simple. Entonces necesito arrepentimiento y fe. ¿En quién? En Cristo Jesús. ¿Cómo? Confesándolo
creyéndole, viviendo por la palabra, viviendo para Él, dando frutos de arrepentimiento. Dando frutos de arrepentimiento. Eso es, dando frutos de arrepentimiento. Que yo pueda saber que soy alguien que no solo por miedo, sino por amor, porque entiendo, de tal manera amó Dios al mundo, me amó a mí, que entregó a su Hijo para que yo, cuando crea en Él, yo tenga vida eterna. ¿Qué tengo que hacer? Renunciar a mi vida y empezar a vivir para Él. ¿Y eso qué me lleva? Participar del reino. Así de sencillo, así de complicado. Porque es sencillo en cuanto a que, pues oiga, venga, yo hago la oración. Miren, mucha gente cree que es hacer la oración de fe. A mí me critican mucho. Pastor, usted nunca hace la oración de fe. Y a muchos de ustedes me lo han dicho. Pastor, ¿usted por qué no hace la oración? Si ustedes notan, sí hacemos la oración de fe. Lo que pasa es que de nada sirve que una persona, porque yo veo, a mí me han pasado cosas. Bueno, pasen aquí los que quieren recibir a Cristo. Y la mamá, o el esposo, la esposa, pase, vaya. Pasa, repita, pues repite. Da la vuelta y se va. ¿Qué cambió en él? ¿Ah? ¿De qué le sirvió la oración de fe? ¿Ah? Si no hay convicción en el corazón. Entonces, ¿yo qué prefiero? Venga, les doy palabra y que el Espíritu Santo redarguya sus corazones, redarguya sus mentes, y de pronto se animan a creer. Y si creen, ¿quién hace la obra? Nosotros regamos la semilla, que es la palabra. Nosotros plantamos la semilla, regamos la semilla con más palabras. ¿Pero quién da el crecimiento? Dios. Entonces, noten que la entrada al reino tiene una condición supremamente importante entenderla: arrepentimiento y fe. Sin eso, no hay. Sin eso no es posible. ¿Amén? Ahora miren, mis amados, ¿qué dice Mateo capítulo 11, versículo 12? Mateo capítulo 11, versículo 12. Aquí es donde nosotros podemos también verificar lo que el Señor nos habla respecto a la entrada al reino de los cielos. Mateo capítulo 11, versículo 12. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. ¿Qué está diciendo? Hay dos cosas que yo quiero que entendamos en este momento. Primero, que hay un tiempo donde se hizo manifiesto el reino. Aquí vamos a entender una de las verdades. Hay un tiempo donde se hizo manifiesto el reino. ¿Cuándo fue? Desde los días de Juan el Bautista. Ahora, ¿el reino antes de Juan el Bautista se manifestó? No, se intentó dar a conocer el reino, pero la manifestación del reino fue desde el tiempo de Juan el Bautista. ¿Por qué desde el tiempo de Juan el Bautista? Porque él fue quien hizo el anuncio cuando vio a Jesucristo. ¿Se acuerdan que yo les dije que el reino es la autoridad sobre la autoridad real y total del rey, del Dios? ¿Y qué dijo él? Arrepentidos y convertidos, porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Y a quién estaba viendo? Al Creador, a Jesús. Entonces noten, mis amados, que aquí hay otro punto importante para entenderlo. El reino para nosotros se hizo manifiesto sobre la tierra cuando Jesucristo hizo la tierra. ¿Qué dijeron los reyes de Oriente, a los que se les conoce como los Reyes Magos? Cuando hemos venido a adorar al Rey de los judíos. En ellos se hizo manifiesto. Y Herodes dijo: espere, ¿cómo así? Vaya, y me cuentan. Entonces, nosotros nos damos cuenta que desde el mismo nacimiento de Jesucristo se hizo manifiesto el reino. ¿Por qué? Porque vino el Rey. Porque vino el Rey.
Y ahí es donde comienza el reino. Pero noten que algo que dice es que el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos la arrebatan. Cuando estábamos hablando de violencia, como buenos colombianos o buenos latinos, cuando se nos habla de violencia, ¿qué imagen llega a nosotros, a nuestra mente? Peleas, Atracos, guerras, guerrilleros, soldados, Pero resulta que el apóstol Pablo, lo definió, esta violencia la definió en algo que él llamó la batalla de la fe. Es más, él mismo dijo, yo he peleado la buena batalla. ¿Qué le dijo a Timoteo? Hijo, pelea la buena batalla. Y estamos hablando entonces que hay una buena batalla en la cual se requiere que se sea muy violento. Y como dice el apóstol Juan Murcia, aquí, el pastor Juan Murcia, esto es violento, hermano. Y efectivamente, ese es el reino de los cielos. Pero ¿violencia en qué sentido? En que hay una batalla en contra de nosotros, en contra de nuestra fe, que estamos librando contra todos los dardos del enemigo y que necesita que nosotros nos dispongamos, como dice Efesios 6 y como dice el apóstol Pablo a Timoteo, para ser buenos soldados de Jesucristo y tener la armadura de Dios siempre y estar dispuestos a enfrentarla. ¿Cómo? La fe. Entonces noten que lo que está diciendo aquí el escritor el evangelista Mateo es que un comienzo del reino, pero hay una permanente en esta vida, una permanente batalla para estar en el reino. Tenemos todos los días, desde que abrimos los ojos y aún durmiendo, una batalla que librar, y esa batalla del reino. ¿Amén? Entonces vamos comprendiendo estas verdades del reino. ¿Qué otra cosa tenemos que entender nosotros? Mateo capítulo 13, versículo 41. Mateo capítulo 13. Miren, en este estudio de escatología bíblica es importante comprender estas posiciones. ¿Por qué? Porque o estas verdades, y qué posición tenemos nosotros dentro de estas verdades, porque cuando estemos pensando en los sucesos venideros, vamos a tener que evaluar qué parte tengo yo dentro de ello, ¿verdad? Entonces, Mateo capítulo 13, versículo 41 dice, enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino. Note que no está diciendo y va a llevarlos de su reino. ¿Qué significa? Que hay un reino presente. Significa que estamos en un reino vigente y presente. Terminemos de leer el texto. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. Aquí hay algo. Obviamente aquí hay una condición. ¿Por qué? Porque está hablando del trigo y las cizañas. Leámoslo entonces un poquitico más atrás, porque dice, el campo es, versículo 37, respondiendo él dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. El campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y las cizañas son los hijos del mal. El enemigo que la sembró es el diablo, la siega es el fin del siglo. Ojo a este término para comprenderlo. Habrá un momento de siega. Ustedes entienden qué es siega, ¿no? Es cuando ya está una cosecha de trigo, se refiere, y entonces viene la hoz o viene la máquina y empieza a cortar y empieza a recoger. Dice, la siega es el fin del siglo y los segadores, los ángeles. Versículo 40. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será el fin del siglo. Versículo 41, que es el que nosotros enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino, a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echará en el horno de fuego, y allí será el dolor y crujir de dientes. En fin, la idea ¿cuál es? Que hay un reino vigente. Lo que nos interesa ahorita es que estamos en el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Cuando Juan el Bautista vio al Señor,
dice, el reino de los cielos se acerca. El Señor mismo Jesús también, el mismo Señor Jesucristo, arrepentidos y convertidos porque el reino del Señor, el reino de los cielos se ha acercado. También lo dijo. Pero también habló de las limitaciones que hay para muchos el entrar al reino de los cielos, el ser parte del reino de los cielos. Por tanto, debe ser claro que entendemos que hay un reino existente ya, que podríamos decir que es el reino iniciado. Desde Jesucristo es el reino iniciado. Pero debe haber un reino consumado, que será el reino de la nueva tierra, cielo nuevo y tierra nueva, que cuando se habla de eso, vayan metiéndose en la cabeza, se está hablando ya de la eternidad. Entonces tenemos un reino iniciado que es este, y habrá un reino consumado que es la eternidad. Entre el reino iniciado y el reino consumado hay un misterio, que es precisamente el que está hablando aquí la parábola del trigo y la cizaña. Hay un misterio. Ese misterio que nos lo revela aquí esta palabra tiene que ver precisamente es con la iglesia. Miren, el misterio del cual los profetas del Antiguo Testamento hablaban, que nunca pudieron entender, sino hablaban de que el Señor les hablaba de un misterio, y ese misterio se reveló básicamente en Mateo 16, cuando el Señor le pregunta a los discípulos y les dice, ¿qué dice la gente que soy yo? Y luego les pregunta, ¿y ustedes qué dicen que soy? ¿Y para ustedes quién soy yo? Y Pedro se levanta y dice, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y entonces, wow, el Señor dijo, no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo, por tanto a ti te daré las llaves, Esa revelación fue el comienzo de la iglesia. La iglesia anunciada, fue la iglesia anunciada, ¿cierto? Y allí es donde el Señor por primera vez dijo, y sobre esta Petra, que es roca, hablaba de sí mismo, edificaré mi iglesia, y ninguna arma forjada prosperará contra ella. Entonces, ahí es donde nosotros podemos entender que el misterio, ese misterio del Antiguo Testamento, es la iglesia del Señor, que es la llamada precisamente a extender el reino, a avivar el reino, no a sustentarlo, porque el que sustenta el reino es el rey, pero sí a ser partícipe del reino. Y es la iglesia la que está llamada a ser partícipe del reino. Por eso en lo que les decía en Efesios 4:11, cuando el Señor dice, yo mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos, para que los santos que hagan la obra del ministerio, la edificación del reino, si lo quieren entender. Por tanto, el reino tiene que ver con el cuerpo de Cristo. El reino tiene que ver con nuestra vida de iglesia. Por eso estos llaneros solitarios, estos cristianos que dicen ser cristianos de televisión, cristianos de nombre, que no se congregan, que no participan, que no tienen vida de comunión con el cuerpo, muy probablemente no son del reino. Muy probablemente no tienen nada que ver con el Señor. Entonces, mi amado, cuando nosotros estamos hablando de reino, tenemos que entender que hay un reino inicial, que es en el que estamos nosotros viviendo hoy. Y en esto tenemos que comprender una verdad importantísima, que no está, hoy día el reino no está perfectamente, no podemos decir que ya es perfecto. ¿Por qué? Porque miren por quién está compuesto el reino hoy. Solo mírese al espejo y diga, uy, lo digo yo, ¿cómo podemos ser parte de semejante reino? Pues, la iglesia, la gloriosa iglesia del Señor, está compuesta de gente absolutamente imperfecta y pecadora. Pero por la gracia, ojo, por la gracia del Señor, hoy nosotros podemos ser partícipes de ese reino, siendo miembros activos del reino, instrumentos en las manos del rey,
para la edificación del reino en esa imperfección. Este es el reino inicial en el que estamos nosotros. Ahora, obviamente no está perfectamente desarrollado, pero sí es genuino. El reino es genuino hoy. ¿Dónde es genuino? En un verdadero creyente. En alguien que entiende que Cristo es su Señor y Salvador, no solo en el culto dominical, sino en su vida cotidiana, en su manera de trato con los demás, en su testimonio de vida, en su manifestación de quién es Cristo, a través de la predicación, a través del trabajo, a través de la oración, a través de la búsqueda. Es genuina. Y entonces, ¿qué es lo que se necesita para que cada uno de nosotros seamos partícipes de ese reino? Ser genuinos. ¿Genuinos en qué? En nuestra fe. En nuestra fe. Pablo decía, ¡ay de mí! ¡Ay de mí en este cuerpo de muerte! Porque lo que quiero hacer, eso no hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Pero no soy yo, sino el pecado que mora en mí. ¿Qué estaba diciendo? Soy genuino. Y ahí es donde aparece la dependencia de la fe. Señor, yo es que sin ti es imposible. O sea, en mis fuerzas, en mis maneras, es imposible. Te necesito en todo. ¿Saben qué es eso? Dependencia. Y la dependencia es fe genuina. ¿En qué debemos ser genuinos? En la fe. Por tanto, el reino de hoy, que es imperfecto, por la imperfección de los que participan en él, no por el reino en sí mismo, porque el reino sí es perfecto, ya que el rey es perfecto, ya que su propósito es perfecto, su amor es perfecto, y todo en él es perfecto, pero los que lo participamos en él no somos perfectos, pero somos perfeccionados a través de su gracia. A través de su gracia somos perfeccionados. Ahí es donde tenemos que aprender a vivir por gracia y a entender lo que el Señor dijo: de gracia recibiste, de gracia. Bendito sea el Señor. Entonces, no seas de desgracia, sino de gracia. Amén. Entonces vemos esa parte del reino, del reino iniciado. ¿Qué sucederá? ¿Cuándo habrá la otra parte? ¿Cuándo tendremos nosotros cuándo tendremos la participación en el reino consumado? Cuando todo ya haya terminado, cuando haya pasado ya todo y estemos en la eternidad. Cuando estemos en la eternidad, ahí ya estará el rey. ¿Por qué? Porque ahí la Biblia dice: y seremos semejantes a él. Le veremos cara a cara y participaremos eternamente. ¿Cómo lo expresó el Señor en Juan 14? Dijo: me es necesario partir, pero no los dejaré solo. El Padre enviará el Consolador, pero les conviene, porque iré a preparar lugar para vosotros. Yo no sé si alguna vez ustedes se han puesto a pensar cómo será ese lugar. ¿Cómo será esa? En la casa de mi Padre muchas moradas hay. ¿Cómo serán las moradas celestiales? Uno se imagina esos hoteles de Abu Dhabi, donde pasar una noche cuesta, ¿qué? $800,000. Vale una noche. O sea, una noche en ese hotel vale 3.000 millones de pesos. Más o menos, 3.000 millones. Pasar una noche. Imagínense eso. Eso es incomparable, debe ser. Eso no debe ser ni la ontada de lo que va a ser en las moradas celestiales. Entonces nosotros vamos a ver el reino consumado cuando participemos de eso. Por eso Pablo, cuando dice: conozco un hombre, no sé si en la carne o en el espíritu, fue llevado al tercer cielo y le fueron dados visiones que es imposible manifestarlas a los hombres. Muchos estudiosos dicen: es imposible por varias razones, porque no hay cómo expresarlas, porque no hay en un lenguaje humano cómo mostrarlas, porque no hay capacidad humana en esta naturaleza para entenderlas. Ese es el sentido. Entonces vamos a tener un reino
consumado en la eternidad. Pero entre el reino inicial y el reino consumado, ¿qué se requiere? ¿Qué debe haber? Cristo en el centro. El Espíritu Santo morando. Es el eje, es el centro. Amados, sin Él, olvídate. Ahora, ¿cuál es el peligro para algunos? No, para muchos. Según la Biblia es para muchos. Que piensan o creen ser salvos. El peligro es que no lo sean. El peligro es que la soberanía del rey no los esté gobernando realmente. Y por tanto, tengan solo apreciaciones o pareceres o gustos personales respecto a formas, respecto a opiniones, y eso es muy común dentro de las iglesias. De ahí, mi amado, que cuando el Señor habla de las bienaventuranzas en Mateo capítulo 5, Él habla del carácter que debe haber en un verdadero cristiano. Cuando dice bienaventurados los pobres de espíritu, gente humilde, gente que se somete totalmente al Señor. Bienaventurados los misericordiosos, los mansos, bienaventurados los que lloran. Bienaventurados los que por causa de mí son vituperados, perseguidos. Entonces ahí es donde nosotros entendemos que la vida del reino no es lo que algunos dicen, es que esto es vivir bueno y mire que Dios me prospera y tengo casa, carro y beca y todas esas cosas. Y resulta que cuando las personas se centran en el modelo de reino, fundamentándose en lo material o en las posesiones o en las riquezas, están fuera del reino. Lo dijo el Señor ahí cuando dijo, los ricos no entrarán. Los que están fundamentando su vida en lo material no entran. ¿Y saben cómo se manifiesta en un corazón alguien si es partícipe del reino? En su dadivosidad, su disposición de dar. Y eso es una manera de, ese es el termómetro para medir la temperatura de la real condición de participación en un reino. ¿Qué tan dispuesto estoy yo para dar? Y no hablo solo de dinero, yo hablo de dar mi tiempo, de dar mis dones, de dar perdón, de dar amor, de servir. Pues ahí está el secreto. ¿Quién será grande en el reino de los cielos? El que sirve a quienes. A todos. El que sirve a todos. Entonces ahí uno empieza a notar que el sentido de la pertenencia al reino está absolutamente ligado es con los principios que el Señor dio. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Qué dijo previamente? Los que estén trabajados y cargados, vengan a mí. Que yo haré descansar. Que yo les haré descansar. Pero ¿qué es lo que dice? Lleven mi yugo. O sea, esto no es de chévere. Esto no es de, ay, mire, la hice. No. Lleven mi yugo. Mi yugo es fácil. Es más fácil que tu carga, pero hay que llevar. ¿Cómo es? Pues aquí conmigo, o sea, vamos juntos llevándolo. Y aprendan de mí. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, mi amado, nosotros ahí es donde podemos evaluar si yo, por el fruto que estoy dando, de arrepentimiento uno, pero también el fruto de humildad, de servicio, de disponibilidad, de disposición, de dadivosidad. Ese es el fruto que me puede mostrar mi pertenencia al reino. De lo contrario, puedo ser como dice aquí en Mateo 13, ser cizaña, ser parecido, pero nunca dar fruto. Mira, mi amado, que cuando el Señor, ahí en Juan capítulo 15, habla de la vid verdadera, Él dice, creo que son 8 veces en 4 versículos.
desde el 4 hasta el 8 creo que es, habla de permanecer, 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 permanecer. El que permanece, yo permanecí. La palabra permanecer. Y eso nos tiene que llevar a pensar a nosotros, oiga, ¿cómo sé que estoy dando fruto? Porque permanece. Ahora, Salmo 91, ¿qué dice? El que habita, no el que visita. ¿Sabe dónde se manifiesta la permanencia? En el habitar. Salmo 133, uno dice, mirad cuán bueno y cuán delicioso es que visitar los hermanos. Habitar los hermanos juntos. ¿Saben, mis amados? Este es el principio del reino. Mi pertenencia al reino está dada por mi fruto. Y el fruto se da por mi permanencia. Por tanto, si yo no tengo permanencia, ¿no dice Juan 15 eso? Que el que no permanece no da fruto. ¿Por qué? Porque el Padre, que es el labrador, va quitando lo que, ¿cómo dice? Que va podando. ¿Para qué? Para llevar más fruto. Y en el final, ¿qué dice el Señor? Para que el fruto permanezca. Otra, el fruto debe permanecer. Porque ¿de qué sirve que alguien dé fruto un día y al otro día se va y ya no más? Miren, mis amados, cuando yo leo Apocalipsis 2:1, que es la carta que el Señor le manda a Éfeso, y le dice, trabajas y reconoces y haces el esfuerzo, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. ¿Saben? Lo primero que a mí me llega es cuando abandoné el dar fruto. Dejé de dar fruto. ¿Por qué? Porque en mi comunión, primero con el Padre, pero segundo con los demás, es donde el fruto sirve. El fruto no es algo que yo me coma. Ay, yo estoy dando frutos y me los estoy comiendo. Y yo pregunto, ¿cuándo vemos un árbol de mango comiendo mango? ¿Da mangos para qué? Para que todos los que están alrededor coman mango. Si tú fueras árbol de mango, los demás han probado tus mangos. ¿Se me entiende? Como buen árbol plantado junto a las corrientes de agua, que su hoja permanece y siempre da fruto. ¿Cómo se evalúa que tú das fruto? Pregúntale a los demás, pregúntale a la iglesia. Si te pasara aquí al frente y venga, ¿qué opina de la hermana Elsa? ¿Qué opinan de él? ¿Cuántos van a opinar? ¿Qué opinan esta sí vale y esta sí vale respuestas? ¿Qué opinan del pastor? ¿Qué opinión les merece el pastor? Y habrá alguno que dice, pues a mí no es que me caiga muy bien, pues no sé, no me siento cómodo con él, pero está ahí siempre. Sí, eso puede ser. Ahora puede que haya alguien que diga, no, definitivamente a mí me cae mal y no me parece. Y uno va y le revisa el corazón a esa persona y uno se va a dar cuenta que no es del reino. El que se va a levantar y va a decir, mira, es que vaya, mire su fruto, no tiene fruto. Pero muchos van a decir, uy, me ha bendecido esa palabra que predica, esa oración. ¿Por qué? Porque eso es el reino. Y esa es la violencia del reino. Porque van a levantarse muchos en contra. Pero permanecen. Tú permaneces. Tú permaneces alimentando tu amor para con los demás, tu relación y todo eso. Porque es allí donde se ve el fruto. Y le dijo el Señor entonces, por los frutos, eres conocido por dar fruto. Entonces el reino real, el verdadero reino de Dios, está compuesto por gente que tiene arrepentimiento, que tiene fe y que da fruto. Eso te lleva a saber si realmente eres del reino.
te lleva a saber si perteneces a ese reino, si haces partícipe. Y la cuarta cosa, dando fruto. Aquí es donde también nosotros, cuando yo doy el fruto, sí, no, ya lo dije, el fruto debe permanecer. Es decir, no doy fruto por un tiempo, sino permanezco, a pesar de los malos momentos, a pesar de mis incomodidades, a pesar de mis desacuerdos, permanencia. Entonces, lo que nos lleva a poder experimentar vida de reino es la permanencia. Ahora, tenemos que entender entonces el reino iniciado. Estamos en el reino inicial, en el reino vigente, que es hoy. ¿Qué podemos entender dentro de este reino? 4 cositas, por ejemplo, que son importantes respecto al reino, que serán hoy y serán siempre. La primera es que Dios siempre ha poseído el derecho y la soberanía para ser obedecido. Escuchen, Dios siempre ha poseído el derecho regio, es decir, absoluto y total para ser obedecido. Entonces, no es que a Dios se le haya, que porque no lo obedecen muchos porque es que Dios se debilitó en él. No, como soberano y como Dios absoluto, Dios tiene ese derecho siempre para ser obedecido. Es más, en el reino, Dios siempre debe ser obedecido. ¿Qué es rebelión? Rebelión es ir en contra de, ¿cierto? Eso es una rebelión. Levantarse en contra de. Cuando alguien decide no obedecer, ¿qué está haciendo? Se está rebelando. ¿Qué es lo que le dice el Señor a través del profeta Samuel al rey Saúl allá en 1 Samuel 15, 22? Se complace tanto Jehová en los sacrificios como en que se obedezca su palabra. Dice allí, ciertamente es mejor obedecer que la grosura de los carneros. Y el prestar atención, más que la grosura de los carneros. Bueno, ustedes ya lo saben más que yo. Porque como pecado de adivinación es la obstinación y como idolatría la rebelión. Tremendo, ¿verdad? Yo no sé si ustedes lo han evaluado algún día, lo que dice ahí. Cuando yo me levanto en contra de obedecer a Dios, porque no me parece. Miren, hermanos, me parece insignificante, pero es importante esto. Hay personas que dicen servirle al Señor. ¿Por qué? Porque ejercen una función en una congregación. Ejercen una función en una congregación. Estoy sirviéndole al Señor. Listo, hermano. Qué bendición que usted cumpla la función. Pero para poder desarrollar mejor el trabajo, vamos a unirnos a través de las escuelas bíblicas y los servidores. ¿Dónde están los servidores hoy? O algunos de los servidores. Algunos van a decir, no, es que yo no tengo tiempo. Es que a mí no me parece. Ah, no, es que yo no lo necesito. O simplemente no tengo ganas. O algunos van a decir, se me olvidó. Ahora, puede que de verdad no se le olvide. Pero yo siempre me he preguntado, ¿qué tan importante para mí es Dios? Ahora, lo que es importante para ti, no le sacas tiempo. Lo que es importante para ti, no lo enfocas y no lo pones como prioridad. Si Dios no ocupa tu primer lugar, te aseguro que MasterChef es más importante que la clase de escatología bíblica. Sí, así de simple. Te aseguro que tu cansancio va a prevalecer sobre esto. Y entonces, ¿qué se gesta en el corazón?
Rebelión. ¿Por qué? Porque es que yo tengo otra opinión. Porque es que yo tengo otro parecer. Porque es que yo lo haría así. El único problema es que no eres el pastor. ¿Sí me entiendes? Si fueras el pastor, tenlo por seguro de que en el direccionamiento que el Espíritu Santo te va a dar, te va a decir, haz esto, haz aquello. Ahora, muchas cosas pueden ser por emoción. La Biblia dice, en parte lo hacemos por lo del Señor, en parte por nosotros mismos. Pero ¿sabes qué es lo que busca el Señor? A ver, ¿cuál es el propósito de estar 40 días orando aquí? ¿Venir simplemente a saludarnos? Estos 56 días hasta la celebración de los 19 años, ¿cuál es el propósito? Habíamos podido decir, bueno, dentro de 56 días tenemos la celebración, vamos a hacer 56 actividades para recoger dinero, para ese día hacer una fiesta. Y ese día vamos a tener una hiper mega recontra almuerzo para toda la iglesia. Y vamos a tener regalos para todos en la iglesia. Y vamos a tener más regalos para los niños. Y va a haber dulces, payasos y todas esas cosas. ¿Eso es reino? Y estaría eso así el día de la celebración, pero en el transcurso pocos serían los que trabajarían. Igual está pasando. Ya tenemos un trabajo espiritual. ¿Por qué? Porque el Señor nos dice, el próximo semestre vamos a estar saliendo a hacer la obra del reino. Con los predicadores que hay, con los servidores que hay, vamos a estar haciendo eso. ¿Es importante para ti el reino? No, pero lo que pasa es que yo estoy tan cansado los martes porque trabajo muy duro. ¿Sí me ven bronceadito? Sí. Un solazo allá en Anapoima, canicular, hermano. No, pero es que yo estaba en Anapoima. Oiga, fundiendo una placa allá en la cocina, y Dios mío. ¿Pero qué? Esto es importante. Hay que hacerlo. Es mi privilegio. Pero usted es el pastor, sí, pero cuando no era pastor, nunca me lo perdí. ¿Sí ven? El problema es ese. Obediencia. ¿Por qué? Porque Dios tiene la soberanía para hacer obediencia. La segunda cosa, Dios siempre ha sido soberano. Pónganle cuidado en esto, que Dios ha sido y ha poseído en su omnipotencia. Es decir, Dios siempre hará como Él quiere. Y punto. Nunca te va a preguntar tu opinión. Nunca nos va a decir, ¿será que te gusta? Dios solamente va a decir esto. Punto. Y todo siempre va a estar en función de una sola cosa: glorificarse. Todo lo que Dios nos manda a hacer y todo lo que determina es para su gloria. Y si nosotros aquí no venimos a glorificar al Señor, estamos perdiendo el tiempo. ¿Por qué? Porque Él es el Rey soberano. Él simple y llanamente es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es Dios. Y Él no está preguntándonos opiniones, gustos o pareceres. Él está diciendo, ámense los unos a los otros. Él está diciendo, sírvanse, perdónense, únanse, hagan, extiendan. Ay, pero no, sin peros, hagan. Punto. Ese es nuestro Rey. Y mi pertenencia ante eso, o sea, mi entendimiento en cuanto a la participación del reino, como esto es que, Señor, lo que tú dices. ¿Dónde un esclavo le pide le dice al amo, venga, le doy una opinión de cómo deben ser las cosas? ¿Ah? Lo dice en Jeremías, ¿acaso la vasija de barro puede decirle al alfarero cómo hacerla? Ay, yo soy la vasija. No, así no me gusta como me está haciendo, quiero que me haga diferente. Dile al que está a tu lado, el barro no habla, no opina.
Solo se deja y sirve para lo que se fue hecho, punto. Y si no quiere servir, ¿qué hace el alfarero? Y si llega al punto donde no quiere servir, ¿qué es lo que termina siendo la vasija? Termina siendo tierra. Polvo, no más. Ah, sí. Como el pámpano no da fruto, lo queman al horno. La tercera cosa, Dios siempre ha mantenido su derecho en el cielo, en la tierra, en el universo, que es su trono. Miren, mis hermanos, nosotros somos absoluta y totalmente insignificantes ante la majestuosidad de nuestro Rey. Alguien dice que nosotros somos como una hormiga en un elefante. Eso es una mentira. Nosotros somos menos que un polvo, menos que la cosa más. Eso somos. ¿Qué nos vamos a poner a nosotros a resistirnos al Rey soberano? Y vamos a darnos cuenta de que los que se resisten tienen consecuencias terribles en esta vida y en la venidera. Como los que simplemente nos sometemos, tenemos consecuencias espectaculares en esta vida y en la venidera. Que pasamos pruebas también terribles, pero en el mundo tendréis aflicción, dice el Señor. Pero de todas ellas, el Señor. Amén. Entonces tenemos. Y la cuarta, Dios siempre, y ahí es donde está nuestra bendición, ha ejercido su providencia regia, su providencia total y poderosa sobre todos y sobre todo. ¿De acuerdo a qué? Pues a su propósito. ¿Sabes qué dijo el Señor? Yo tendré misericordia de quien quiera tener misericordia. Punto. Pero la Biblia dice que Él es clemente, misericordioso, lento para la ira y grande misericordia. O sea, la providencia de Dios nos tiene hoy aquí. Por providencia, hoy comimos. Tenemos ropita. Podemos estar en familia. Podemos tener una cama, un techo. Es pura providencia. Por providencia de Dios pertenecemos a su reino. ¿Por qué? Porque Él es rey. Él es soberano. Porque Él no necesita de nadie. A Dios le plació crearnos para su gloria. ¿Qué debemos hacer? Pues hacer lo que para los que nos creó. Y a través de la obediencia. Ya voy a terminar, mis amados. Ya para terminar, el reino presente o el reino en el que vivimos nosotros, siempre estará en conflicto, siempre. Pero tenemos una garantía, que el Rey ya venció. Amén. Y nos da la seguridad de que somos más que vencedores. Ahora, ¿qué es lo que venció a Satanás? Escúchenme, no va a vencer a Satanás el Señor, ya lo venció. Ya es un derrotado, es una verdad que tenemos. Pero ¿por qué sigue todavía Satanás entonces? Porque, hermano, todavía no ha llegado el reino eterno. Todavía, por lo que dijo el apóstol Pedro, allá en 2 Pedro 3:9. Algunos tienen por tardanza la venida del Señor, pero lo que el Señor quiere es que ninguno se pierda, sino que todos procedan. ¿Por qué? Porque es soberano. Y ahí es donde nosotros tenemos que entender lo que el Señor le dijo Pablo le dijo a Timoteo: sé un obrero aprobado, un soldado de Jesucristo.
pelea la buena batalla, vive para el reino. Y este es el llamado que nosotros tenemos como iglesia. Entendiendo esta verdad del reino eterno, dentro de 8 días les hablaré del reino, perdón, del reino presente, entendiendo, vamos a entender qué es el reino consumado. ¿Cómo será el reino consumado? Y ahí es donde vamos a poder dar unas pinceladas, tener unas ideas, pero nunca una comprensión real de cómo será ese reino. Vamos a ver ¿Cómo puede ser? ¿Cómo dice la Biblia? ¿Y qué es lo que hasta dónde da nuestro entendimiento para comprender cuál es ese reino consumado? ¿Amén? Terminamos dentro de 8 días el tema del reino para darle comprensión y ahí entonces entraremos a ver algunos aspectos de los tiempos escatológicos de la Biblia. ¿Amén? Póngase sobre sus pies. Les voy a pedir el favor que me regalen sus datos precisamente para saber quiénes están asistiendo a la clase. Ahorita yo creo que con la hermana Joana, hermano Javier, me pueden denmele los nombres en una hoja, tómenme los nombres con sus respectivos números telefónicos, ¿vale? No, yo no lo sé, es que usted ni la conozco. Vamos a orar, amados, para quedar despedidos. Si usted tiene una ofrenda, un diezmo o algo, nos avisa para abrir el tercer piso para que lo puedan depositar. Padre, te damos gracias en esta noche por la bendición que nos añades a través de este privilegio, la oportunidad que nos das de aprender, de entender algunas cosas, tal vez otras no, pero sí, Señor, de tener la revelación de tu Espíritu en el propósito para el que nos ha llamado. Yo bendigo cada vida aquí presente y te pido, Señor, que nos lleves en bendición de sus casas, que sigas obrando en el corazón y en la mente de cada uno y que permitas que la paz que sobrepasa todo entendimiento guíe cada día esa decisión de vida en ti, Señor. Bendice a Adonai la buena semilla, bendice a los que están conectados o ven a través de esta transmisión, bendice a tus siervos. En el nombre de Jesús salimos de este lugar, hermano, en tu presencia, consagrando diezmos, ofrendas, consagrando lo que es tuyo, Señor, y dándote gracias por ese privilegio, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Los que quieran ofrendar pueden subir y